Muy bien. Esta mañana quiero animaros al ver lo que Dios puede hacer con una persona entregada totalmente a Él. Por supuesto, nuestra meta debe ser siempre intentar llegar a ser como Jesucristo. Nuestros ojos deben estar fijos en Él en todo momento, aunque sabemos que en esta vida nadie llegará a la perfección del bendito Hijo de Dios. Y por eso pensaba que quizás sería mejor mirar a un hombre pecador, un hijo de Adán, nacido con la misma naturaleza pecaminosa como nosotros, uno que no tiene ventaja sobre nosotros para que nadie pueda excusarse diciendo, bueno, tú estás hablando de Jesucristo, no esperas que yo llegue a ser como Él. Él es Dios y yo soy un pobre mortal. Esta excusa no vale esta mañana porque esta persona no ha tenido ventaja sobre nosotros. Así que yo creo que, sino que más bien es al revés. Nosotros somos los que tenemos la ventaja sobre Él. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos muchísimas cosas para fortalecer nuestra fe en este día. ¿Quién es esta persona? Pues vamos a hablar de Josué. ¿Por qué Josué? Porque es un buen ejemplo para que cualquier creyente emite. Era una persona excepcional. Era una de las personas más valientes de la Biblia. También no hubo escándalo moral, ni rebelión, ni tropezones estúpidos que trajeran vergüenza sobre su vida. Era fiel a Dios hasta el día de su muerte y murió a 110 años. 110 años. Y su influencia afectó a Israel en una manera positiva por muchos años después de su muerte. Era uno de los líderes más grandes que Israel tuvo jamás. Y los guió como líder militar y político. En ambas posiciones se lució como pocos lo hayan hecho antes ni después. Como un líder militar, Josué obtuvo sus éxitos más grandes y la fama más duradera. Guió a Israel a grandes victorias sobre los amalecitas en el desierto y sobre los amoreos que habitaban al lado este del Jordán cuando Moisés todavía vivía. Después de la muerte de Moisés, Josué hizo su obra más famosa, conocida como la conquista de Canaán. Para Josué, la batalla tenía que ser ganada. Tenía que ser ganada. No había sustituto para la victoria. Hay pocos generales que han dirigido los ejércitos de sus naciones tan exitosamente como Josué. Pero tú me dices, Josué vivió en tiempos increíbles cuando Dios mostró su gran poder y gloria. Mientras ahora parece que Dios nos ha olvidado por completo. Bueno, vamos primero a mirar cómo eran los tiempos de Josué. Eran tiempos en los que él podía aprovechar y tener una ventaja sobre nosotros. Primeramente, ¿bajo qué estado nació Josué? ¿Bajo qué estado nació Josué? No nació siendo un príncipe, sino un esclavo de un esclavo, de un esclavo, de un esclavo. Josué nació en Egipto, donde Israel estaba sufriendo una dura esclavitud por generaciones. Conocía el sonido y el dolor del látigo de los tiranos egipcios que no les daban ni un minuto de descanso a sus cuerpos rendidos por tan dura tarea en el sol sofocante de Egipto. Seguramente no fue nunca a la escuela, ni siquiera a la escuela dominical. No tenía nada de los lujos que tenemos nosotros hoy en día, pero en una manera esto no era del todo mal. No quiero que me malinterpretéis creyendo que estoy de acuerdo con el proceder de estos egipcios.
si os digo que muchas veces en tiempos tan duros como estos no son siempre tiempos tan malos como sus circunstancias aparentan. Porque en el tiempo de la prueba es cuando Dios obra a través de estas circunstancias adversas, tanto en el creyente como en el no creyente, moldeando su carácter. La aflicción es muchas veces mejor para nosotros que el tiempo de tranquilidad y prosperidad. Cuando uno tiene que trabajar duramente para algo, apreciará lo que tiene. Mientras otro que recibe todo sin esfuerzo ninguno, pues lo mal gastará y muchas veces al final llegará a perderlo todo. Yo trabajé por una compañía de construcción en Irlanda, la cual el padre poco a poco la edificó de la nada. Pero este hombre tuvo 2 hijos que, aunque vigilaban la construcción de los obreros en los diferentes lugares, la mayoría de las veces estaban divirtiéndose, nunca se ensuciaron sus manos trabajando. Tenían sus buenos coches, su membresía en el club de golf, donde pasaban la mayoría del tiempo, gozando de la vida fácil, pensando que esto les duraría siempre. Pero en muy pocos años después que dejé esta compañía, oí que estos mismos hermanos estaban con el pico y pala en el barro intentando salvar lo poco que quedaba de la compañía. Los políticos argumentan que la pobreza es un obstáculo para la gente, pero ¿cuántas personas llegaron a ser ricas desde la pobreza? Porque se esforzaron trabajando duramente. Mientras hoy en día dan el paro a muchos que no tienen ganas ni de levantarse de la cama para poder ayudarse a sí mismos. Aquí en España la situación es un poco mejor que en Gran Bretaña. Aquí por lo menos tienen que presentar unos 70 o 90 jornales para poder conseguir el paro, mientras que allí no necesitan ni eso. Muchos reciben tantos beneficios que tendrían que conseguir un trabajo muy bueno para poder mejorar su economía y que les brinda el paro, porque de otra manera perderían dinero a trabajar. Yo he trabajado con hombres que hubieran sido mejor quedándose en casa sin trabajar, hubieran ganado más con el paro. Y muchos nunca han trabajado en sus vidas por causa de eso. El problema con esta gente no es el dinero, sino la moralidad. No es la falta de dinero, sino la falta de carácter que estorba su progreso. Si los metieras en un hotel de lujo, en poco tiempo parecía un suburbio, porque no tienen el carácter de trabajar ni de tener cuidado de las cosas, porque todo lo han recibido sin esfuerzo ninguno, totalmente gratis. En contraste, Josué se levantó de la esclavitud para ser el líder de una nación. Si esperamos ser alguien o tener éxito en esta vida, debemos tener la fe para soportar tiempos duros. Aquellos que se quejan y tiran la toalla en el primer obstáculo no conseguirán nada para el Señor, ni conquistarán la maldad de sus vidas. Tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, haciendo lo recto en vez de lo conveniente, sabiendo que el Señor siempre cuidará de nosotros, aunque todo a nuestro alrededor parezca mostrarnos lo contrario. Tenemos que tener la fe que el Señor sabe lo que hace y puede prosperarnos. En segundo lugar, vemos el orden de su nacimiento. El orden del nacimiento de Josué como primogénito es significante con relación a la última plaga de Egipto. Esto significó que en la noche de la Pascua fue esencial que Josué fuera protegida con la sangre del cordero. La última plaga era la muerte de todos los primogénitos,
de los hombres e incluso de los animales. La única protección fue obtenida por la aplicación de la sangre del cordero, de un cordero en los postes y dintel de la puerta, de la casa. Cuando esto fue hecho, Dios dio la promesa en Éxodo 12, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Josué fue protegido por la sangre aquella noche. Tenía que obedecer el mandato y quedarse dentro de la casa. No intentó escapar huyendo de la tierra. Tenía que confiar en la promesa de Dios que el ángel de la muerte, al ver la sangre, pasaría de su casa dejándole vivir. Si no, nunca hubiera sido el sucesor de Moisés. Y este también enfatiza la credencial importante en cualquier edad para el servicio del Señor y el conquistar a los enemigos de nuestras almas con la protección de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que ha sido aplicada a nuestros corazones, limpiándonos de toda nuestra maldad. Solo podemos hablar a los demás cuando tenemos la experiencia personal de que Dios nos ha salvado a nosotros. ¿Cómo podemos convencer a otros de la necesidad de arrepentimiento si nosotros mismos rehusamos hacerlo? No, tenemos que tener la confianza de que la sangre de Cristo ha sido aplicada a nuestras almas y cuando Dios ve esta sangre en nosotros, su gran juicio no caerá sobre nuestras cabezas, sino que entraremos al cielo como hijos de nuestro Padre Celestial. Quizás crees que eres una persona moral, buena, religiosa, tanto que crees que no te hace falta esta salvación. Ya que tú mismo podrás salvarte, a fin de cuentas tampoco crees que ser tan malo para merecer la condenación. Déjame decirte que no importa cómo era el carácter de los primogénitos de Israel o incluso de Egipto. Podían ser los más malos en el mundo, pero si se encontraron en la casa con la sangre del cordero pintado en los postes y dintel de la puerta, no murieron. Mientras que quizás había algunos primogénitos religiosos, buenos, fieles a sus padres, trabajadores, cariñosos, honestos, morales y un larga etcétera de todo tipo de buenas cualidades, y a pesar de su buen carácter y moralidad, murieron sin esperanza alguna, porque no había rastro de sangre pintado sobre su puerta. La cosa importante no era si ellos eran buenos o malos. La cosa importante era si la sangre había sido aplicada a la puerta. Esto era lo importante. Y me da igual lo que crees de ti mismo. Si eres el mejor hombre o mujer que haya vivido en esta región. Si la sangre de Cristo no está aplicada a tu corazón, morirás sin Cristo como tu Salvador. Y entonces sin esperanza de la gloria. Y sufrirás el justo juicio de Dios para toda la eternidad. Eso es algo espantoso. Sin duda, Josué, al escuchar los lamentos de los padres egipcios llorando sobre sus hijos ya muertos, estaría muy agradecido a Dios por haber guardado su promesa, proviendo una manera para que él pudiera escapar la mano del ángel de la muerte. Creo que esto es un problema con muchos creyentes hoy en día. Estamos tan familiarizados con el Evangelio que tomamos la salvación de Dios por sentado, sin darnos realmente cuenta de su valor y significado. Quizás hubiera sido lo mismo con Josué, pero al ver los miles de muertos entre los egipcios, se daba cuenta que solo estaba vivo
por la sangre del Cordero. Solamente por eso él estaba vivo. Estaba agradecido a Moisés por ser fiel a Dios, a pesar de todo lo que tenía que aguantar de su propio pueblo, quienes muchas veces se quejaron contra él, porque Faraón, en vez de dejarlos libres, les esforzaron a hacer mucho más trabajo que nunca, ¿no? Una cantidad imposible de hacer. Pero Moisés, aunque había tiempos de desesperación, con la ayuda de Dios, se quedó firme hasta esta última plaga, avisando al pueblo de cómo escapar, pintando la sangre del Cordero sobre los postes y dintel de sus puertas, probando al final que el Señor era fiel a su palabra, que su promesa era la verdad. Esto nos recuerda del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros muchos años después de esta primera Pascua. Gloria a Dios, de la misma manera somos salvados, es decir, teniendo nuestra fe en su sangre. Solo así nosotros también escaparemos de la ira venidera que vendrá sobre nosotros. Los que están debajo de su sangre no tienen nada que temer. Qué tranquilidad a saber que la sangre está pintada sobre nuestros corazones y nuestras almas. Josué también nació como un esclavo, ¿no? Porque nació en Egipto. Pero aunque tuvo estas terribles circunstancias en su contra, desde el principio aprendió a amar a Dios y confiar en Él. Y en su siervo Moisés, quien Dios mandó para librarles de su esclavitud en Egipto. Y aunque sabemos estas cosas de Josué, no se hace mención de él hasta un poco después de la salida de Egipto. La primera aparición de Josué en la Biblia se nos presenta como un soldado, pero no un soldado cualquiera. Tenía que ver con la guerra contra Amalek, quien los atacó cerca del monte Sinaí, pocos meses de salir de Egipto. Moisés dio órdenes a Josué para ir y luchar contra Amalek como el líder del ejército de los israelitas. Del hecho de ser soldado, podemos aprender algunas cosas más del carácter de Josué, este hombre tan excepcional. Moisés en ninguna manera hubiera dado este trabajo a ser jefe y cabeza del ejército a un joven sin experiencia. Tenía que ser una persona con experiencia, una persona probada. Josué tenía que haber dado razones de que él era apto para este trabajo. Probablemente ganó su experiencia en el ejército egipcio. No era una cosa rara que algunos esclavos extranjeros tuvieran que luchar con los egipcios. Seguramente fueron puestos en los lugares más peligrosos donde los egipcios no querían estar. Un esclavo era de poco valor a sus amos, así que no les importa pues perder unos cuantos de ellos, eran prescindibles. También Moisés mismo hubiera sabido el valor de haber aprendido a luchar para Egipto como guerrero. Seguramente los egipcios pensaron que un día él podría llegar a ser el jefe de armas, porque dice allí en Hechos capítulo 7, versículo 22, dice de él, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y estas obras seguramente incluyeron hechos militares cuando todavía era un miembro de la casa de Faraón. El hecho de haber matado tan fácilmente al egipcio que estaba maltratando a este esclavo judío muestra que Moisés sabía luchar y luchar muy bien. Y con toda seguridad él nunca fallaba en reconocer a simple vista pues si uno era buen soldado o no. Un buen líder siempre indaga para buscar hombres que tienen talento y habilidad. Es lo mismo en la obra de Dios. Los que obran bien serán utilizados y exaltados.
Y esto es lo que vemos en la vida de Josué. Moisés mandó a Josué que eligiera hombres para luchar contra Amalek. Moisés mismo no hizo la elección, sino que dejó esto en las manos de Josué. Así que Josué tenía que haber tenido la habilidad de poder percibir quién hubiera tenido la capacidad de luchar, porque tenía que ser muy valientes. Tenía que ser muy valientes. Recuerda que ellos acaban de salir de Egipto y la mayoría de los hombres no hicieron otra cosa que hacer ladrillos. Pero los hombres que necesitaban Josué tenían que ser guerreros valientes y muy fuertes para la batalla. Josué seguramente que conocía a aquellos hombres mejor que Moisés, dado que creció entre ellos y probablemente luchó con muchos de ellos en más de una ocasión, mientras que Moisés estaba 40 años en el desierto con las abejas. Pero iba a necesitar a muchos más de los que él conocía personalmente, porque esta batalla no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. De hecho, si no hubiera sido porque Moisés levantó sus brazos hacia el cielo con la ayuda del sostén de Aarón y Hur, para que sus brazos no cedieran hasta el anochecer, hubieran perdido la batalla. Esto de levantar los brazos era símbolo de la oración. Y entonces vemos el poder de la oración. Porque cada vez que bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Mientras que cuando sus manos estaban en alto, Josué y Israel prevalecía. Los hombres que fueron elegidos tenían que ser muy fuertes para poder luchar tantas horas sin desmayar. Pero Josué tenía la sabiduría y la percepción para poder elegirlos. La falta de percepción en la habilidad de poder elegir soldados hubiera llenado los rangos del ejército con hombres incompetentes que al final hubiera sido un desastre para Israel. La habilidad de discernir cualidades en personas es muy valiosa, muy valerosa. No solamente para elegir soldados para un ejército, como en el caso de Josué, sino en todos los aspectos de la vida. Esto es especialmente importante cuando tenemos que elegir hombres para un oficio en la iglesia. No se puede poner a cualquiera en una posición de autoridad en la iglesia de Cristo. Dios no deja esto al azar. Tenemos los requisitos de los diáconos y los ancianos escritos claramente para nosotros en la Biblia. En 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 7 habla de los ancianos y luego los versículos 8 al 13 de los diáconos. De hecho, esta habilidad de discernir el carácter de las personas está pues incrementada con un profundo conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en el tema de cómo debemos vivir, Una persona no empieza a trabajar como diácono cuando es elegida a esta posición, sino que ha estado sirviendo la iglesia muchos años. Al ser elegida, es solo el reconocimiento oficial de que se puede confiar en esta persona para dicho trabajo, porque tenemos muestras de ello. Cada uno de los cristianos debe estar trabajando como un diácono. Debe estar trabajando como diácono. Cada persona. Debemos estar dispuestos siempre de ayudar en lo que sea. Debemos buscar nuestros dones y ponerlos en práctica en la iglesia. Desgraciadamente hay muchos que vienen a la iglesia y creen que la iglesia debe servirles. Pero nunca se les puede pedir que hagan nada. No se sienten obligación para hacer nada al servicio de la iglesia o los demás. Hermanos, esto nunca debe ser nuestro caso. Cristo, como he dicho antes, es nuestro gran ejemplo. Y siempre estaba ocupando, sirviendo a otros, hasta que ni tenía tiempo para comer. Qué lejos estamos nosotros de su ejemplo. Pero también la habilidad de discernir carácter es muy importante en cuanto a elegir amigos. Especialmente para los jóvenes. Para los jóvenes aquí es muy importante
saber con quién estamos andando. Los amigos tienen una influencia los unos sobre los otros. Si eliges malos amigos, sufrirás las consecuencias, porque llegarás a ser como ellos. Amós 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no eres como ellos, tendrás que cambiarte o apartarte de ellos. La habilidad de discernir el carácter es aún más importante en cuanto a elegir un esposo o una esposa. ¿Cuántas personas solo se guían por el aspecto físico? Y no mucho después los vemos lamentándose por su decisión al reconocer su equivocación tan grande. Qué importante es para los jóvenes en el Señor que buscan a una pareja que ame al Señor más que a todas las cosas. No tenemos excusa de elegir mal, porque tenemos toda la ayuda en la palabra de Dios para saber cómo debe ser un cristiano, cómo debe hablar, actuar y aún pensar. Y no debemos casarnos hasta que sepamos bien cómo es esta persona en estos tres aspectos. Pero Josué no solamente era un soldado probado y perceptivo, sino también obediente. Era un soldado obediente. Quizás el rasgo más importante que encontramos en Josué, en esta primera aparición de Josué en Éxodo 17, era su habilidad de obedecer órdenes. En el versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. E hizo Josué como le dijo Moisés. Su obediencia fue inmediata, la cual es verdadera obediencia. Menos de eso es delincuencia. Tan pronto como le mandó Moisés, Josué obedeció como un buen soldado hace siempre. La obediencia es vital en la vida y puede que te salve la vida. Recuerdo una historia de un hijo que fue con su padre al bosque para hacer un paseo y se separaron un poco mientras que andaban. El niño tan inquisitivo fue explorando y el padre andaba atrás. Pero de repente el padre gritó, agáchate y corre hacia mí. Y el niño sin cantar lo hizo y solo fue cuando llegó a su padre que miró hacia atrás y vio la razón de la orden de su padre. Vio en la rama que estaba encima de su cabeza, una serpiente venenosa que había estado a punto de morderle. Si hubiera dicho lo que normalmente dicen los niños, espera un momento, estoy buscando algo. O si hubiera preguntado, ¿por qué? O si hubiera protestado diciendo que estaba divirtiéndose y no quería ir, hubiera sido la última vez que lo hubiera hecho. Su obediencia salvó su vida. Su obediencia salvó su vida. Otro muchacho entró en una tienda buscando trabajo y el dueño de la tienda le preguntó qué podía hacer. El chico dijo, puedo hacer lo que me mandes. Consiguió el trabajo enseguida, en aquel momento. Es lo mismo en la obra de Dios. Si puedes obedecer los mandamientos de Dios, pronto trabajarás en el trabajo más alto que uno puede esperar a tener, al trabajar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no puedes obedecer a Dios, te faltará el requisito principal para el servicio de Dios en su ejército. No solamente te descualificará al obrar en su servicio, sino también de poder combatir exitosamente las maldades en tu propia vida. Vivirás una vida de derrota. Tendrás incertidumbre en cuanto a la seguridad de tu propia salvación. Y no tendrás confianza, ni gozo, porque existe pecado en tu vida. Ya hemos visto que Josué era un soldado probado, perceptivo y pronto
a obedecer. Y claro, teniendo estas cualidades, fue ascendido a ser el principal hombre del ejército. Josué era un soldado de mucho éxito. Dice allí en el versículo 13 de este capítulo 17 de Éxodo, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Este gran éxito fue seguido por una ascensión, y esta ascensión era del Señor. Josué era fiel en su trabajo como líder militar, aunque la gran mayoría de los hombres que tuvo casi no habían tenido entrenamiento alguno para la guerra. Pero Josué no protestó contra Moisés como si fuera una causa perdida. No, salió contra un ejército fuerte y que aunque algunas veces parecía que iban a destruirlos, al final ganaron la victoria aunque les costó más de un día el poder derrotarlos. Y porque era fiel en esto, Dios empezó a ascenderle al oficio más alto que podía tener, el oficio de ocupar el mismo lugar de Moisés, de ser líder del pueblo de Dios. Esto nos recuerda de las palabras de Jesús en la parábola de las 10 minas. Allí en Lucas 19, dice, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre mucho. Si somos fieles en lo pequeño, en lo insignificante, entonces Dios puede confiarnos un trabajo de mayor importancia. Si no somos fieles en lo poco, pues tampoco seremos fieles en lo grande. Pero a pesar de la gran victoria de Josué, encontramos Josué descrito en el primer versículo del libro de Josué, no como el capitán del ejército, sino como el servidor de Moisés. El servidor de Moisés. La primera vez que encontramos a Josué mencionado como el siervo de Moisés está en Éxodo 24, versículo 13. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y esto viene poco después de descubrir a Josué como el jefe militar, quien guió a Israel a la victoria contra Amalek. Hubiéramos pensado que después de ser puesto como líder del ejército de Israel, pues, y habiendo obtenido tanto éxito en este puesto, que nunca más volveríamos a encontrarlo mencionado con este calificativo, sino que solo aparecería para presentar a otros siervos por debajo de él. Pero no, más bien es lo contrario. Leemos de Josué, el jefe y comandante del ejército, siendo un humilde siervo. Esto, por supuesto, hubiera necesitado una gran humildad de parte de Josué, pero él la tenía. Requiere mucho carácter el saber tomar el lugar humilde después de servir en una posición de tan alta importancia. Normalmente pensando sobre la humildad en el lugar de servicio, pensamos en la humildad que necesitamos en servir en una posición de poca importancia y antes de servir en una posición de alta importancia. Pero la humildad que Josué tenía que de primero servir en una posición de mucha importancia y luego servir a Moisés como su siervo, hubiera necesitado mucho más carácter. Pero Josué superó la prueba con un sobresaliente. Nosotros también debemos aprobar la prueba de la humildad si vamos a servir a Dios bien y conquistar las maldades de Canaán. No debemos pensar de nosotros de una manera más alta que merecemos. Los discípulos siempre tenían este problema. Y Cristo tuvo que hablarles duramente muchas veces. Ellos tenían la ilusión de que un día se verían sirviendo como ministros del gobierno del país, pensando que un día próximo Cristo sería hecho rey. Entonces ellos van a ser sus ministros.
Pero no solo esto, sino que cada uno pensaba de sí mismo que era más apropiada para ocupar el puesto más alto entre sus compañeros, los discípulos. Y le preguntaron a Cristo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cristo no solamente contestó su pregunta, dándoles una lección objetiva utilizando a un niño pequeño, sino que les avisó de algo muy serio. Dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estáis hablando de quién sería el mayor, pero yo os digo que si no os volvéis como niños, no veréis al reino de los cielos, y mucho menos entraréis. Jesús dijo que estaba actuando como el mundo, los gentiles, los paganos, buscando poder y superioridad, pero que en mi reino no era así. No es así. Si uno quería ser grande, entonces debería ser el servidor de todos. ¿Quién eres tú? ¿Quién crees tú que eres? Piénsalo. A veces es fácil pensar que uno es más importante que lo demás, que como yo tengo esta posición, pues puedo decirte lo que tú tienes que hacer. Pero, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué hay en nosotros de lo que podamos jactarnos y mirar por encima del hombro a los demás? Nada. Y si tú llegas a ser diácono o anciano de esta congregación, recuerda que solo eres un siervo para servir a los demás, pero que siendo siervo de Dios, puedes cumplir tus obligaciones con alegría y satisfacción al saber que el trabajar para el Señor es el llamamiento más alto que hay. Y actuando así, serás más como Cristo, quien no vino para ser servido, sino a servir. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar brevemente.